Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición de Omega 3 Insights, un espacio en el que nos gusta mensualmente tener una cita con grandes especialistas de la medicina para poder, pues abordar cuestiones relacionadas con los ácidos grasos omega 3. En la sesión de hoy tenemos el placer y el privilegio de contar con el doctor Javier Aizpiri, a quien, pues enseguida pasamos a saludar, pero antes permitidme que hagamos una breve carta de presentación. El doctor Javier Aizpiri es neurólogo y neuropsiquiatra integrativo. Es una persona que ha desarrollado numerosos cargos en la administración pública. Ha sido director general del Hospital de Zamudio, en Bilbao. Ha desarrollado también importantes cargos como director de drogodependencias del Gobierno vasco y ha sido jefe de salud mental en Guipúzcoa. Además, es fundador de la unidad del Servicio de Toxicología y Drogodependencia y ha recibido el Premio Nacional de Psiquiatría en el año 77. El doctor Javier Aizpiri, además, ha estudiado a lo largo de su trayectoria profesional el resultado o el consumo que tiene, el efecto que tiene el consumo de muchas drogas psicotrópicas, alcoholismo, tabaquismo en población adolescente, interrelacionándola con muchas enfermedades neuropsiquiátricas o mentales, como puedan ser depresión, ansiedad, estrés o esquizofrenia. Doctor Javier Aizpiri, es un placer tenerte aquí con nosotros. Es una suerte poder volver a hablar contigo. Si quiere hacer constar alguna cosilla más en esta carta de presentación breve que hemos hecho, un currículum tan extenso. Bueno, lo importante es estar con vosotros, hablar y comunicarnos e intentar que sea entretenida la entrevista y que y nos aporte más conocimientos. Desde luego, así lo haremos. Muy bien, pues Yo vamos a llevo dar paso. trabajando, yo llevo trabajando cuando no se llamaban omegas, cuando se llamaban fosfolípidos, cerebros y cerebrósidos. Es decir, que yo soy mi mayor y vengo de atrás, pero bueno, en aquella época histórica eh, la base del funcionamiento del cerebro y activo eran los fosfolípidos, que luego muchos se convirtieron en omegas, que fue una palabra, diríamos, más comercial, más posterior. Pero la base Sí, de todos son los famosos fosfolípidos y cerebrósidos, que es lo que forma parte de nuestro sistema nervioso. desde luego. Son los componentes integrales de nuestras neuronas, de todas nuestras células, y realmente los omegas, omega 3, omega 6, son ácidos grasos que se encuentran muy presentes en nuestro cerebro. Precisamente queríamos comenzar esta entrevista abordando un primer capítulo general de neurología y neuropsiquiatría y me gustaría remontarme un poquito atrás a algunos hechos que creo que son cruciales en el desarrollo de nuestro cerebro. Nosotros hace un tiempo tuvimos unas jornadas de concienciación sobre el omega 3. Entrevistamos a algunos de los grandes padres del omega 3 y entre ellos el doctor Michael Crawford nos hablaba precisamente de la importancia que ha tenido uno de estos dos omega 3 en el desarrollo cerebral y el desarrollo cognitivo a lo largo de la evolución. Concretamente, nos comentaba que precisamente ha sido la incorporación de este ácido graso en el cerebro lo que ha permitido alcanzar mayores cuotas intelectuales, un mayor desarrollo cognitivo y esto, pues plantea a día de hoy algunas cuestiones que me gustaría debatir con usted, como si, recientemente el progresivo abandono de la dieta mediterránea y ese menor consumo de muchas de las fuentes naturales, si puede tener importantes efectos neuropsiquiátricos a corto o medio plazo. ¿Qué opinión le merece esto, doctor? No, no solamente puede tener, sino que está teniendo. Es decir, que hasta hace unos años nuestra vida era, nos alimentamos lo que teníamos alrededor. Y una parte importante de nuestra dieta era el pescado. ¿M? Sí. El pescado de río y el pescado de mar, porque era lo más fácil de obtener. También para nuestros antepasados, es decir, en el neandertal y el cromañón, coger un jabalí les era un poco difícil, pero coger un salmón les era tirado. ¿Eh? Y normalmente ellos comían pescado en cantidades porque es lo que es más fácil de obtener y además los que estaban cerca de la costa eh, comían muchísimos lapas, mejillones y ostras. Es decir, cuando va uno en excavación en una cueva, digamos, del Neolítico, se encuentra unas grandes cantidades se llaman conchitas, metros y Ujú, metros sí. de conchas alrededor. Es decir, que aquí la gente se alimentaba, ellos no sabían de qué se alimentaban, pero lo que era claro es que en su dieta era esencial este alimento que desarrolla el cerebro. Cuando cogían un animal, pues ellos rompían los huesos y cogían el tuétano, que fue lo que les permitió salir adelante, ¿no? Pero la base fue el pescado, eh, que era lo que había. Y la caza pequeña también, que es lo que había mucho, que también tienen una gran cantidad de componentes, ya que el animal está comiendo pasto constantemente y entonces se alimentaban de ello. Todo eso ha desaparecido, es decir, ahora lo que Desde llamamos luego.
lo que llamamos la dieta inglesa, que es patatas fritas con ketchup y mayonesa, ¿eh? Y la pizza, para entender alguna fórmula, ¿eh? Y cuatro cosas, y Coca-Cola, pues como tú vendrás, no tiene nada que ver con nada que ver. Es decir, el pescado, hubo un momento que aquí ya casi desapareció la dieta de nuestros niños, que nos está costando meter el pescado, pero el pescado que se mete se le quita la piel, no se cuece, no tiene grasa, es decir, que igual que cogen el pollo y solamente cogen la pechuga, sin grasa, sin sangre, sin nada, y encima que está madurado en un mes. Es decir, que, ¿qué ocurre? Que cuando hacemos análisis de fosfolípidos nos encontramos que mucha gente no los tiene, y los tiene bajos. Y eso es importantísimo. Quiere decir que es que el cerebro, su masa, por eso es de color amarillo. Y todo nuestro intestino, que es el segundo cerebro, todo el mundo sabe cómo es un callo. El callo no es carne, el callo es un componente gelatinoso, con su colágeno y sus cosas, pero con una gran cantidad de grasa. Y sin Desde eso luego. no funcionamos. Pero luego encima tenemos nuestra mielina. Fíjate tú la importancia, de lo que recubre todo nuestro sistema nervioso, que son componentes grasos. Entonces, en cuanto hacemos análisis de mucha gente actualmente que hacemos nosotros, nos encontramos que tiene unas carencias importantísimas de- de este tipo de alimentos. Con la anécdota voy a dar una cosa muy curiosísima, ¿no? Sí, Hay un adelante. trabajo, hay un trabajo en Suiza donde se demuestra que los perros y gatos de las clases medias y altas están mucho mejor alimentados que sus dueñas, y precisamente en omegas. Eso dice mucho acerca de nuestra actual alimentación, ¿cierto? Sí, es verdad, y de hecho yo creo que además podríamos hablar extensamente sobre ello porque hay cuestiones tan importantes, además, como la forma de preparar estos pescados, la procedencia, que cada vez más de ellos vienen de piscifactoría, es decir, el posible consumo de omega 3 que han tenido se les ha ido restringiendo de su dieta y eso se traslada, lógicamente, a nuestro consumo y a nuestro organismo. Comer esos pescados sin piel, pues ciertamente al final estamos prescindiendo de una gran cantidad de todos esos fosfolípidos. Y ciertamente quería un poquito enlazar esta cuestión con una pregunta y es, quería preguntarte en qué grupos poblacionales crees que este tipo de, bueno, cambios en la dieta tiene mayor repercusión o mayor trascendencia. ¿Cuáles tienen mayor riesgo? Hemos hablado de los niños, podríamos pensar también, por A ver, ejemplo, en niños es esencial. El niño requiere una dosis. A ver, nosotros somos mamíferos. Nos o no nos guste, somos mamíferos. Entonces, si no hemos tenido un aporte, de lácteos suficientes en nuestra primera fase de desarrollo, que en nuestra infancia no tiramos para adelante. Es decir, que eso es el ABC. O nos quedamos pequeños, raquíticos y de todo. Es decir, que nuestro aporte de grasa ha sido dado por la madre. Y la madre, lo que ha comido la madre, es lo que aporta al niño. sí, Si la madre le da por ser vegana o le da por tomar leche desnatada y un biscote para desayunar, pues como tú entenderás, esa leche tiene muy poca fuerza, muy poca base y ese niño, lo va a pasar muy mal. Es decir, la alimentación de la madre es esencial. En mi época, yo soy un diplodocus, ya, yo acabé en el 69, así que en mi época cuando una mujer paría, a todo correr lo que se hacía era cocer una gallina y se le llenaba una gran caldo de gallina para que tuviese la leche grasa suficiente para el niño. Eso sí, era a nivel popular y todos los que son mayores de 60 años lo han visto 70 años en sus pueblos. Es decir, que lo que no se os ocurre, es intentarle eliminar la leche, al niño. La leche actualmente que toman los niños, gracias a Dios, ya hasta la que toman la primera gota en un hospital cuando nacen, lo poco que les dan lleva ya una cantidad enorme, de omegas. Es decir, que sí, ciertamente. han incorporado los omegas, el inositol y la taurina, y han visto que por ahí va, ¿no? Y ahora ya es rarísimo el ginecólogo que no le diga a una mujer embarazada que no tome omegas, ¿eh? Es Sí, decir, aquí hay época de restringir la alimentación, adelgazar, quitar grasas en las embarazadas, nos supuso psicosis puerperales, nos supuso suicidio, partos en malas condiciones, y ahora todo el mundo dice, mira, oye, aliméntate bien, tómate tus omegas suplementorios, que esto va a ir bien para ti y para tu niño. desde luego. De hecho, me estaba recordando una entrevista que también mantuvimos con la doctora Susan Carson en este ciclo de conferencias y ella es, bueno, nos hablaba de que había sido la promotora de que las leches de fórmula incorporasen SDHA en Reino Unido porque, bueno, pues muchos de los niños efectivamente no habían, no habían recibido el suficiente aporte durante el embarazo y si no, no lo iban a tener en la lactancia. De hecho, bueno, es un aspecto importante a considerar, además, pues del enriquecimiento en aminoácidos como taurina, como nos dice usted, y en otros muchos componentes. Pero yendo un paso más allá, de hecho, bueno, o si nos movemos un poquito ya desde la lactancia, a lo mejor a la infancia o a la adolescencia, creo que estamos asistiendo cada vez a una mayor
incidencia de enfermedades neuropsiquiátricas en población infantil. Casos como puedan ser TDAH, agresividad, Sí, esquizofrenia. ¿Está esto pero relacionado con no, este? lo que tenemos es un problema gravísimo de contaminación medioambiental. ¿Eh? En el año 1975, que es la fecha que hablamos siempre, la fecha se puso el 75 porque fue cuando demostraron en Europa que habían bajado los espermatozoides. Es decir, en una cosa es que se coma menos o no sé qué, o se discuta o no, pero cuando empiezan a bajar los espermatozoides, la cosa está bastante difícil. El año 75 fue clave. ¿Eh? Es decir, lo que estaba ocurriendo en el medio ambiente, lo que se respiraba, lo que se comía, tenía tal cantidad de intoxicantes que, entre otras cosas, se había cargado nuestra capacidad, diríamos, de tener hijos. En este momento tenemos en España, no sé si 500 centros de inseminación artificial. ¿Mm? Y los espermatozoides, el año 22 llegaron a bajísimo. ¿Eh? Hombre, tuvimos la suerte del COVID, quitar el plomo de los coches y alguna cosilla más, y se ha incorporado un cierto nivel, ¿no? Pero el hecho muy claro es que tenemos un nivel de contaminación. ¿Qué ocurre? Que esa contaminación la lleva la madre. Y si la madre tiene los hijos por encima de 30 años, el niño se lleva un sistema de contaminación brutal. Para colmo, la mitad y la mayoría de todas las sustancias tóxicas graves son sustancias que actúan a nivel de los fosfolípidos, son sustancias liposolubles. Son las que se meten dentro del sistema, te bloquean todo el sistema liposoluble y, claro, te evitan y te impiden el desarrollo cerebral. Cuando te impide el desarrollo cerebral de forma normal, tenemos un aumento de autismo, un aumento de TDAH, un aumento de problemas escolares, un aumento de consumo, y además el niño desde el primer momento que está ya muy sacudido por la cantidad de tóxicos, empieza a tener problemas de otitis, problemas de alergias y problemas de ácaros. Quiere decir que el primer síntoma del sistema inmunológico está tocado es porque ese niño ya no tiene defensa frente a la naturaleza. Es decir, que nuestros antepasados no podían andar estornudando cada vez que salían a la calle, ¿eh? Porque vivían entre ácaros y vivían entre polen. Desde luego, hemos... Es decir, eso indica que todo nuestro sistema de defensa está caído. ¿Mm? ¿Qué ocurre? Que a partir de entonces, un sistema nervioso en malas condiciones, con genética o sin genética, evoluciona mal. Cuando yo acabé la carrera se hablaba de un autismo cada 500.000, pero por decir algo. Ahora se habla de un autismo cada 60.000, ¿eh? Pero más. Ahora se habla de un autismo cada 60, si metemos Es en los cierto que el pacientes. diagnóstico bueno, ¿Eh? digo que es cierto que el diagnóstico habrá ido mejorándose con el paso del tiempo, pero es verdad que está incrementando sí, alarmantemente esos niveles. No ¿No? se ha ido mejorando. Lo que pasa es cuando te encuentras con una persona que tiene algo raro, le pones el nombre que tiene más cercano. Es Sí, decir, claro. no tenemos una prueba analítica y dice, este es un autista, este es un Asperger, ¿eh? Sino que este evoluciona diferente a los demás, y entonces lo encasillo con este nombre porque es el único que tengo. ¿Eh? Entonces, claro, el Asperger hace 30 años ni se conocía la palabra. Claro, autismo era muy, muy fuerte, ¿no? Entonces se sacó el Asperger y en el Asperger entra muchísima gente. Desde el niño súper listo que se adapta mal al colegio y no sé qué, que decir que va entrando. El hecho muy claro es que tenemos un problema gravísimo de maduración cerebral. Para colmo, estos niños cuando pisan la calle es alcohol, la calle es hachís, la calle no sé qué, y entonces muchos de ellos, si ya de por sí su cerebro evoluciona mal, en el momento que entran en contacto con sustancias disolventes de los lípidos, como es el alcohol, pues imagínate a qué velocidad van haciendo problemas de desarrollo cerebral. ¿Qué Claro. ocurre? Que en este momento en España un tercio más o menos de nuestros jóvenes tienen un mal desarrollo del cerebro a los 20 años. Ahora que tenemos Es una ventana temporal crítica, lógicamente, para el Ahora que desarrollo de tenemos, nuestro cerebro. ahora que tenemos una enorme capacidad de diagnosticar, porque ahora sí tenemos que diagnosticar el cerebro. Es decir, tenemos un QEG, ponemos la cabeza en el casco de la cabeza y nos dice las células que funcionan o no. Es decir, que tenemos la capacidad de saber qué está ocurriendo. Y bueno, pues nos estamos esperando, no unos sustos, ya lo sabemos, ¿no? Desde luego. ¿Qué ocurre? Que en todo joven, de inmediato, hay que controlar la dieta. ¿Mm? Y la dieta de un joven significa desayunar correctamente, meter hidratos de carbono ¿eh? Que actúen como las legumbres en cantidad y meter los omegas suficientes de la dieta normal. ¿Mm? Sí. Sacamos más gente con latas de mejillones que no veas, porque es decir que los omegas del pescado, pero a los niños que están influenciados por la hamburguesa y por la pizza, el pescado les cae fatal. Encima que si tiene espinas, que si no sé qué, que no sé cuántos. Es decir, Y son sabores eh, que luego al final tampoco están, tampoco el eh, gusto está acostumbrado, son sabores eh, plásticos, quiero decir, de en el plástico. gobierno vasco están empeñados en que los niños coman hamburguesas de verdel. Pues sí, y son ricas, pero que te quiero decir que
Pero yo he Días sido otro. médico, yo he sido médico del psiquiátrico de Bermeo, en mi época. Bermeo es un puerto pesquero de calidad y yo he visto venir barcos enteros llenos de sardinas o llenos de verdeles, no venderse y volver el barco a mar y tirar todo. Es decir, una época histórica que el pescado azul estaba mal visto. ¿Eh? Es decir, que encima para colmo tuvimos una época que por poco nos quedamos sin aceite de oliva y sin pescado azul porque entonces era mal visto. ¿Eh? Lo único bueno era la merlucita, que tiene mucha agua y que para que sirva algo le tienes que poner un poquito de aceite, le tienes que poner un huevo y le tienes que poner algo más, porque si no la pobre es muy aguosa, ¿no? Ese aderezo, Es desde decir, luego. que es un drama lo que vivimos en aquel momento histórico. Claro, se quitó el pescado azul a las embarazadas, se quitó el pescado azul a los niños, se quitó y la que hemos liado. Entiendo que esto obedecía un poco también al riesgo que planteaba el hecho de consumir grandes cantidades de metales pesados en No, en sobre aquella todo época de ciclo de vida más largo. yo que veo la historia que hago, cada de metales pesados no se sabía nada. Es decir, hace 30 años lo de metales pesados, a ver, en este momento todavía los médicos, la mayoría no sabe de qué va la fiesta. Pero entonces, ni para Dios. ¿Eh? Es decir, de que la sardina tuviese mercurio o no, vamos, ni lo conocíamos, ni sabíamos, y mucha gente no sabía ni lo que era el mercurio. Es decir, era simplemente porque el pescado azul era malo, el cerdo era malo y el aceite de oliva era malo. Y se acabó. Había que meter aceite de girasol, había que crear carnes procesadas de crianza como el pollo y el pavo, que es mucho más barata, ¿eh? Y punto. Y había que a la industria lo que fue un cambio. Y había que meter la Coca-Cola y había que meter un montón de cosas y punto. Es decir, que fue una invasión industrial salvaje, sin contar que los cambios de hábito nos iban a afectar de aquella forma tan grave, que todavía nos siguen afectando. Sí, sí, Piensa, se sigue palpable piensa que en la en sociedad. este momento tú te sales a la calle y tienes un 16, un 20%, 24% de personas con sobrepeso. No estamos hablando de anorexia, estamos hablando con más de 15 kilos de pesos a cuestas, porque han invertido todo el proceso metabólico. Mm. Desde Que luego. me parece que Luego luego, hablaremos, luego hablaremos de ello, sí. dedicaremos un capítulo a ello. Hemos tocado aquí un par de cuestiones que sí que me gustaría profundizar un poquito más. Hemos hablado de esos desequilibrios nutricionales, sobre todo carencias de omega 3 que están claramente muy vinculadas o que pueden agravar esos problemas dados sobre todo por disruptores endocrinos. Y me gustaría preguntarte también, porque es cierto que en este tipo de enfermedades también, además de haber una deficiencia en omega 3 suele haber niveles muy bajos de vitamina D. De hecho, aunque estemos hablando de una vitamina, es más propiamente dicho una hormona, y pese a que nosotros podemos sintetizarla, los niveles generales en la población son muy bajos. ¿Está esto Precisamente, relacionado con la contaminación o...? sí, precisamente el primer aviso, me parece que fue la doctora Sal, la catedrática en endocrinología de Barcelona, cuando se dio cuenta de que en Barcelona, que había mucho sol, había unos niveles muy bajos de vitamina D. Luego lo repitieron en Sevilla, ya me contarás si en Sevilla no hay problemas de sol, ¿no? Y salió baja la vitamina D. Entonces fue cuando se dieron cuenta que en ese proceso que hace colesterol con el sol, el Ujú. disruptor endocrino se mete en medio y no lo deja progresar. En este momento, cuando hacemos un análisis de vitamina D y nos da bajo, sabemos que hay un problema de disruptor endocrino. Es decir, nos sirve la vitamina D baja como diagnóstico de que el sistema mitocondrial está afectado. Te viene gente que veranea en Benidorm y te viene con 15, 12 de vitamina D. Imagínate tú no solamente el tema de disrupción de la vitamina D, sino qué está ocurriendo a nivel mitocondrial, a todos los Sí, niveles, la disfunción mitocondrial. para que una punta de investigación como es la vitamina D no esté. A ver, luego cógete todas las demás cadenas. ¿Mm? Claro. Desde luego, hombre, eso señala un problema que lógicamente va a tener mucha más influencia. Hablábamos ahora de, bueno, pues en general del metabolismo. Si tenemos una disrupción, tenemos un entorpecimiento de la función mitocondrial, Mm. ciertamente vamos a tener, vamos, muchísimas otras enfermedades metabólicas asociadas. De hecho, Estoy enseñando, porque esto es muy divertido, es decir, esto es de antes de ayer. Aquí tenemos una revista que lo hace Eroski, la cooperativa de alimentos, pero es que hace sí, 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 conozco la cadena. una revista científica muy buena, ¿no? Que decir que es buenísima y por desgracia tiene artículos mucho mejor que muchas revistas nuestras. Bueno, el último que ha sacado dice, nuestro cerebro también se contamina. Y entonces habla de los neurotóxicos que respiramos, cómo afecta al cerebro, ¿eh? Y habla nada menos que la palabra, estamos hablando, cómo se produce la neuroinflamación. ¿Mm? Y Pedro también habla de la importancia de los omegas. Nuestros omegas nos permiten, digamos, resistir mejor el temporal que nos viene encima. Claro, pero estamos hablando de contaminantes del grupo de los coches.
entre ellos el gasoil. Y el gasoil es Sí, un las partículas de neurotóxico nitrógeno. que se mete precisamente se mete precisamente en lo más profundo del cerebro porque es un liposoluble rápido. Entonces nos encontramos que por un lado estamos intentando salvar el cerebro, metiendo megas y que eso funcione bien, y por otro lado la persona se está intoxicando con sustancias que entran hasta lo más profundo. ¿Mm? Desde luego. Según dicen, en Creo, fíjate tú, en el año 2050 se estima que 153 millones de personas sufrirán demencia en el mundo por los problemas de contaminación. claro, y podemos aventurar además que la edad de aparición o el debut se va a ir adelantando progresivamente más, dado que estamos mucho más expuestos a este Y tipo de tenemos, partículas. tenemos ahora una tasa altísima con otro sistema de muertes por ictus y de infartos. Pues claro, cuando hablamos de sistema nervioso, todo el mundo mira la cabeza, pero es que neuronas hay por todos lados. ¿Mm? Claro, sí, desde luego. Y cuando se afecta a la mielina y se afecta al sistema neuronal, te está afectando arriba abajo, ¿no? Pero la tasa que tenemos ahora de unos 50 muertos diarios por infarto en España y la tasa de ictus, que ha empezado a pegar, hace poco murió una cría aquí de 28 años de un ictus, quiere decir que la tasa de ictus es la causa primera de muerte en este país, es porque todo el sistema está fallando. ¿Mm? En psiquiatría tenemos siempre la manía del cuerpo y mente, no, cerebro, no. Estamos hablando de neuronas. Y la mayoría de las neuronas están en la parte digestiva, no están arriba. ¿Mm? Y cuando metemos un problema de carencia de fosfolípidos, nos estamos cargando la parte digestiva, que es el primero. Y de allí se forma la serotonina. ¿Mm? Luego ya nos deprimiremos lo que te dé la gana. Pero si el triptófano no forma la serotonina en la parte digestivo, y no hay serotonina, pues tú verás cómo andas. Andas más triste y encima te quedas sin melatonina. Lógicamente va a haber depresión, va a haber problemas de sueño, vamos a tener niveles más bajos de Y todo, pero melatonina. además va a haber una presión, digamos, por falta de una carencia importante que es la serotonina. Desde luego. Sí, cada vez se ven más suplementos y más marcas que tratan, pues eso, de reforzar el consumo de triptófano, suplementos, y mucha gente pues, no es consciente de la importancia que tienen estos aminoácidos esenciales, en Y definitiva. el triptófano está en las legumbres, por eso hay ahora una campaña de todo el mundo volver a comer legumbres. Mm, Quiere decir que, así que exactamente. ahí andamos. Sí, yo Pero quería entonces, bueno, preguntar una cosa más porque al final creo que esto es importante recalcarlo. Hemos hablado mucho de disruptores endocrinos, son moléculas liposolubles que van a quedar, bueno, pues fácilmente retenidas en la grasa y que luego tienen muy mala salida o tienen un metabolismo lento y muy difícil de nuestro organismo. Es decir, probablemente el ritmo al que estamos incorporándolo sea muy superior al que se está detoxificando o eliminando. Lo vemos. te voy a, te voy a dar una cifra. Mira, el hachís, que es una sustancia liposoluble rapidísima en entrar al cerebro, tarda en limpiarse un solo consumo 7 meses. Sí. A los 7 meses encontramos en el cerebro rastros del hachís de una sola vez que lo has consumido. Sí, sí, Entonces, imagínate por dónde andamos. Es decir, que tenemos un problema. Es decir, intoxicarnos es facilísimo, pero desintoxicarnos es muy difícil. Y sí. tienes que llevar Son, una dieta muy completa, y tienes que llevar sustancias desintoxicantes y tienes que meter omegas a toda velocidad. Tú tienes que ir sacando todo y que los omegas vayan reforzando las células que puedan funcionar. Sí, hablabas Todo del el tratamiento. hachís. Yo creo que es un bonito ejemplo porque al final muchos de los, quiero decir, del sistema, me saldrá el nombre, es decir, los compuestos activos del hachís, el cannabidiol, el delta 9 THC, son análogos y de hecho son agonistas del sistema nuestro endocannabinoide, compuestos como la anandamida que al final son muy liposolubles, se generan en una neurona y van a actuar en las neuronas adyacentes o vecinas porque son tan lipídicos que no pueden difundir mucho más. O sea, creo que es un dato que refleja muy bien eso, como lo difícil que es poderlo extraer de un tejido con tanto depósito de materia grasa. Sí, además tú fíjate, por ejemplo, el hachís, pues lo tenemos los niños, ¿no? Que consumen. El hachís, cuando lo fumas, se quema a 1000 grados, que es en la punta del cigarrillo, Ujú. evapora y entra directamente en el cerebro. Es decir, que la capacidad de difusión de estas sustancias liposolubles es rapidísima. Se mete en el cerebro, se pega a toda la mielina, va parando todas las neuronas y se fija ahí. Entonces, el cuerpo es enorme, el cerebro es enormemente sensible a los tóxicos. No lo valoramos, ¿eh? Pero claro, el déficit importante, una neurona que esté deprimida, al final está inflamada, no funciona bien y al final degenera. Es decir, que esta es la ley del funcionamiento del tóxico, el que te dé la gana, ¿no? Entonces, toda nuestra misión a todo correr es limpiar como se pueda eso, y siempre meter los fosfolípidos, meter los omegas para que puedan ese cerebro, bueno,
junto a la dieta de hidratos carbonada, para que ese cerebro tenga las grasas suficientes para que las neuronas nuevas, las que se mueran, porque se van muriendo lo que es el recambio metabólico, las nuevas que nacen tengan todas las fuerzas del mundo para tirar para adelante. Desde luego. Y además, si Además, podemos reforzar esto con compuestos antioxidantes que traten de paliar un poquito o mitigar ese estrés oxidativo de la disfunción mitocondrial, claramente va a ser pues, como varias patas que intentan pues, es, sujetar, te digo, una estructura. es lo que llamamos el recambio metabólico, ¿eh? Intentar que toda célula averiada se muera y que la nueva, ¿eh? tenga fuerza suficiente para reemplazarla. Viabilidad, desde luego, Pero ciertamente. claro, el cerebro tarda mucho tiempo. Es decir, que tardamos 2 años en ir reemplazando neuronas. No es como la piel, que en 2 segundos, o el intestino en 20 días podemos reemplazar. El cerebro es muy lento. Y si está bloqueado, pues fíjate que bien. Claro. Eso es fácil entender porque a nivel cerebral son más patentes las enfermedades neurodegenerativas y en tejidos que se reproducen más los procesos oncológicos. Quería, Javier, preguntarte, porque hemos hecho antes un inciso, hemos relacionado precisamente muchas de las enfermedades metabólicas, las tasas de obesidad que hay en día con nuestro estilo de vida y la nutrición. Eh, Aunque tal vez, ya digo, es una cuestión que yo creo que todo el mundo es consciente de ella, pero quería preguntarte cuáles dirías que son los principales retos o los desafíos en la alimentación para frenar muchas de estas enfermedades. ¿Sería factible de alguna manera, ya que hemos puesto los ejemplos de grandes ciudades, de adoptar un estilo de vida mucho más saludable en estos entornos urbanos, acudiendo a Bueno, cosas que en queramos, ese claro? momento en España un 25% de la población, 25%, intenta llevar una vida saludable, por cultura, por conocimientos, porque está abierto a ello, ¿eh? Y entonces el hecho muy claro es que tú vas a un colegio de nivel medio o alto y ves como todas las madres a los niños le llevan fruta, alimentos y tal. Vas a un colegio, una escuela marginal, en tal, y ves que le están dando Coca-Cola, donuts y chismitos. Es decir, que es que hay un nivel. El 25% de la población española se cuida cada vez más, sabe alimentarse y punto. Hemos enseñado a todo el mundo que lo que desayuna se quema y lo que se cena se engorda. Es decir, que lo básico e importante es aprender a desayunar fuerte, desayunar bien, completo, con alimentos básicos y que todo niño vaya bien desayunado. Y un desayuno completo. Para eso somos mamíferos, y comemos de todo. Es decir, que lo que no podemos es utilizar. Entonces, 25. Hay otro 25% de la población que hace lo que puede. Y un 50% lo hace todo al revés. Si tú ahora te coges las cifras del gobierno de España del año 20, porque el 23 no tenemos todavía, te dice que el 47% no hace ningún ejercicio físico. Por eso han empezado una campaña ahora de ejercicio físico, pero es que el 47% no hace nada de ejercicio físico. Segundo, no sé ahora cuánto es, me parece que es el 40 o el 30% no toman nunca verdura ni frutas. Que se dice pronto, ¿eh? Y eso es algo que se va agravando cada vez más, ciertamente sí. Tenemos un problema y Entonces, es mucho más Han fácil llegado, comprar comida han basura llegado, que... han llegado los marroquíes, que en cambio sí comen mucha fruta. La gente es curiosamente que los que más pescado toman y más fruta toman son los emigrantes de África, que están acostumbrados a ello. Y cuando van tocando, aquí en los barrios donde viven ellos, está todo lleno de fruterías. Sí, ¿Mm? sí, sí. ¿Mm? Puedo atestiguar que Eh, así es dándome una vuelta por aquí, por mi barrio en Madrid, En efectivamente. cambio, los latinoamericanos, los pobres que han estado comiendo una dieta muy bajita de 4 patatas y para de contar, entran en contacto con la Coca-Cola, entran en contacto con el cerdo y empiezan a engordar, engordar y a engordar porque además no están acostumbrados a desayunar y se hacen cenas. Y la cena metaboliza al revés. Es decir, tú todo lo que cenas lo engordas, lo haces grasa. Y todo lo que desayunas lo quemas. Entonces, en cuanto una persona deja de desayunar y se mete en la cena, empieza a engrosar, a engrosar, a engrosar, y es lo que estamos viendo todos los días. ¿Mm? Ujú. Es, Entonces, por eso te digo, un tema importante, a ver, es que cuando estamos dando omegas, tenemos que recordar que todo omega va por vía digestiva y si no hay una flora que digamos sí. que es capaz de enfrentarse a ella, o hay un estreñimiento, no sirve para nada y la hemos liado. Es decir, antes de meter omega hay que poner bien funcionamiento del aparato digestivo, ¿eh? Porque si no ya puedes tomar 14 kilos de omega, imagínate que tienes un estreñimiento de una mujer o de un varón que tiene 4 días de estreñimiento. Imagínate que pintan los omegas dando vueltas por ahí sin flora intestinal. Es más, ya no saben ni cómo se oxida y qué decir qué cadena al final va a llegar, si llega a algún lado. ¿eh? Y, Lo que de vamos a ver hecho, son
vamos a ver son sustancias metabólicas muy aberrantes, vamos a ver inflamaciones del intestino y vamos a ver todo lo que estamos viendo ahora de intestinos en muy malas condiciones. De Entonces, hecho, doctor, a día de hoy están empezando a haber muchísimos estudios que empiezan a correlacionar precisamente, vamos, el estatus de nuestra microbiota con la ingesta de los omega 3 y esa interacción recíproca que tienen de cara a frenar esa inflamación intestinal, a prevenir problemas de endotoxemia, es decir, que muchos de esos, nuestra principal vía de entrada de antígenos y de tóxicos es por vía respiratoria y por vía digestiva. Y están explicando un poco que efectivamente detrás de eso puede subyacer el auge de muchísimas enfermedades, vamos, de base inflamatoria, crónica, de bajo todo lo grado. que, todo lo que es la inflamación viene por ahí, ¿eh? Yo que hago, a todo el mundo le mido el pH, en cuanto veo un pH que me baja de 6,1 6,2, imagínate ya cómo está el sistema, ¿no? Sí, Entonces, eso hay que tener muy claro, que, de que acuerdo. no se da una pastilla y dice, ahí te queda, sino si no, tienes todos. Nosotros tenemos que tener 2 kilos de, diríamos, 2 kilos de de microbios, por decirlo de alguna Sí, forma, sí, para que me sí, entienda, la microbiana. en intestino que se tiene que enfrentar con todo, ¿eh? Y esos 2 kilos tienen que ser, ¿eh? Una flora enormemente importante, antigua, y veterana para que se enfrente con ello. Cuando estás tomando sustancias que todas llevan que llevan entre herbicidas, sustancias para en alimentos conservantes y tal, nos cargamos la flora y entonces, aunque damos omegas, pues que no llegan. Sí. Eso es uno de los grandes propósitos que tienen, efectivamente. Yo tengo una caja, no la he traído ahora, de 1927 cuando se ponía el colesterol en forma inyectable. Mm. Ahora casi casi es al revés. Ujú. De hecho, doctora Izpiri, había una cuestión, de hecho en alguna ocasión le hemos comentado a usted hablar de que los ácidos grasos omega 3, debido a sus propiedades antiinflamatorias, son, bueno, actúan Sí. por muchos niveles, podrían llegar a ser sustitutivos de muchos fármacos, de muchos antiinflamatorios. No sé si de tipo antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cree que en algunos, bueno, cree, o le pregunto, en algunas enfermedades o patologías podemos llegar a hacer este cambio, a reemplazar unos por No otros? podemos, no, yo vivo de ello y lo hemos hecho. A ver, todos los que venimos de la medicina higienista, venimos de ahí. Es decir, que tenemos siempre la idea de lo que es la célula inflamada. Una célula inflamada por tóxicos, por mala alimentación, por decir la gana, no funciona. Entonces tenemos que desinflamar la célula. Ese es el ABC. Sí, ¿Eh? es el punto de Entonces, partida. por eso la dieta es importantísima. Una dieta de recuperación, una dieta limpia, una dieta, diríamos, más ecológica, te salva todo. Y en esa dieta están los omega 3 naturales. Y los omega 3 que estamos utilizando, que también ahora se obtienen de sustancias naturales. Es decir, que. mm, Entonces, eso es el ABC. Es decir, que el ABC del tratamiento. ¿Qué ocurre? Que en cuanto a una persona le cambias el metabolismo, le haces desayunar, le metes omegas como antiinflamatorio, a dosis fuertes, hasta 3 gramos, nada de andar tomando una pastillita y creer que con una pastilla una persona de 70 kilos va a tirar para adelante. Es decir, que 3 gramos y metes todo, al cabo de 6 7 meses ves que ha desaparecido la artrosis, ha desaparecido la inflamación, ha mejorado a todos los niveles, duerme bien, va al váter y se alimenta bien y está más feliz. Eso es el ABC. Pero esto es lo mismo que hacemos en agricultura, podar, abonar y poner al sol, que es decir, que no se inventa otra cosa. Cuando tengo un árbol enfermo, lo podo, lo abono, lo pongo al sol, le echo agua y espero, pero no pretendo tener peras al día siguiente, me va a costar 2 años tener peras. Hay que Sí, trabajar el tiempo. Lo que pasa, la gente dice, no, es que toma un frasquito de omega y no me encuentro muy bien. Oiga, ¿usted qué cree? Que en 2 días va a cambiar todo su metabolismo y su forma de vida. ¿Mm? claro. Desde luego. De hecho, hay un aspecto que cada vez se está hablando más de ello y yo creo que con todo el debate que hemos mantenido hasta aquí cobra especial sentido y es que ciertamente hay una conexión entre muchas de estas enfermedades metabólicas y muchas enfermedades mentales. No podemos olvidar, como bien decías, que las neuronas no solamente están en el cerebro, sino que tenemos un sistema nervioso, tenemos plexos nerviosos que están inervando todas nuestras vísceras y que ciertamente, bueno, pues efectivamente hay una conexión muy directa. Muchos de los neurotransmisores, que si esas neuronas no están inflamadas, están provocando, produciendo a nivel estomacal o en el duodeno, lógicamente tiene una repercusión pues, en todo nuestro sistema nervioso. Y al final, Sí, te recuerdo que hace 20 años, bueno, cuando yo empecé a descubrir los aminoácidos libres periféricos, fue cuando nos dimos cuenta que la mayoría de las depresiones eran por falta, diríamos, de sustancias básicas de función del cerebro.
por trastornos de dieta, trastornos de estrés y trastornos de tratamiento. Y fue cuando empezamos a curar todas las depresiones con cambios, con nutrientes, y con sustancias, que es decir, con fosfolípidos y con nutrientes y cambiando la dieta. Y fue cuando yo tengo el récord de tener una tasa gravísima de enfermos depresivos ingresados y no tener ningún suicidio. Sí. Dados los índices, es ciertamente todo un logro. Es una Sí, hazaña sí. y nos va a enseñar algún documento. Mira, no, este es un documento, ahí lo tienes puesto. Bien. Los trastornos neurodegenerativos pueden afrontarse sin fármacos. No hay una noticia más alentadora, ciertamente. Esto lo escribí hace 20 años. Lo escribí, salió por todos lados y me echaron de todas las sociedades médicas. No me invitaron a ningún congreso más de psiquiatría. Yo era presidente de Sociedad de Alcohol, dejé de ser presidente. ¿m? Es decir, que fue como aberrante. Curiosamente, aquí hablaba de la importancia del triptófano y me miraban con un bicho raro. Y ahora fíjate que el triptófano Los te lo anuncios meten, farmacéuticos. está como en la lata de Colacao, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Yo hablaba de la metionina y ahora hasta el pienso de las gallinas lleva metionina, vamos. Es que el Es haber ido cierto que 30 años. la ciencia y la medicina también obedecen en muchos casos a corrientes o a modas y, bueno, pues conforme se va haciendo consciente de una realidad, se va poniendo de moda, empieza a ser como de dominio público. Eso lo Es que estamos, no, estamos estamos viendo. dentro de la inflamación y la inflamación, ya te he dicho, limpia la célula, protégela, recupérala, ¿eh? A base de oxígeno, a base de nutrientes, a base de descanso, elimina los tóxicos y esa célula recuperada se desinflama y todo lo que tienes detrás del cortejo inflamatorio va desapareciendo. Desde luego, Sí. es la mejor manera de... Entonces, si lo has cogido a tiempo, vamos, si has cogido ya una artrosis degenerativa final, pues haces lo que puedes. Pero en una edad temprana y media, por debajo de los 50 60 años, que todavía puedes funcionar muy bien con las dietas y con todo, los cambios son vitales. La gente tiene luego 20 años más de vida de calidad. Eso ya se demostró en los años 60 Sí, que el que llevaba una dieta hidratada vivía 20 años más que los demás y con mayor calidad de una vida. mejor calidad de vida, Y ahora efectivamente. la gente que lleva una buena dieta, lleva un control, lleva sus omega, lleva todo, te llega muy bien a los 90, 91, 92 años. ¿Mm? Y Estamos ese es el hablando, reto que tenemos que hacer. Ahora hemos alargado considerablemente la esperanza de vida, pero en muchos casos se llega sin la cabeza, podríamos decir, sí, en malas condiciones, pero bueno, en lo malas que sí es condiciones. claro es que también llega mucha gente ahora a los 90 con buenas condiciones. ¿eh? Gente que se cuida, ¿eh? Es decir, la gente que se ha cuidado mucho, ¿eh? Y que lleva una vida muy sana, hace su actividad física, tiene su alimentación muy completa. Entonces, No cenan demasiado. Sí, yo pensando un poquito en experiencias y, bueno, familiares y gente cercana, ciertamente se observa un patrón. Es decir, es ujú. gente que se ha mantenido activa hasta los 90 años, tenía sus costumbres de dar su paseo, no cenaba mucho, sí que desayunaba efectivamente, comían variados y, y hacían también por mantener, pues una interacción social, mantenerse activos mentalmente. Sí, Y una dieta muy mediterránea, que es decir, que había, aquí tenemos una dieta de legumbres, de pescado y de carnes pequeñas de caza, y de verduras y de fruta, y eso nos ha permitido llegar hasta aquí. De repente todo eso se nos ha ido un poco al traste, pero quiero decir que acceso a ella tenemos, desde luego. elegirlo también. ¿m? Es decir, que todavía tenemos la posibilidad. Y luego los suplementos nos permiten, diríamos, cubrir las necesidades intermedias. Nos pasa con el colágeno también, pues es que la gente ya, excepto los gallegos que le siguen pegando a la pata de cerdo y a la oreja y todo lo demás, y ponen de colágeno, el resto del país no toma una alimentación con colágeno. Así que Sí, imagínate cómo andamos. es verdad. Luego sí que es verdad que proliferan cada vez más los suplementos de colágeno, magnesio, precisamente, y estamos Claro, muchas de nuestras sus fuentes antepasadas naturales. comían un pescado y le chupaba la cabeza y chupaba, se llevaba hasta los ojos. Es decir, no solamente se llamaban los fosfolípidos, se llevaban también el colágeno. ¿eh? Todo eso ha desaparecido. Entonces, pues lo vemos. Fíjate tú la cantidad de problemas de cadera, de rodilla y de todo que tenemos en edades muy tempranas. Es decir, que tenemos unos problemas de degeneración ósea brutal en el país. Sí, es ciertamente cierto. Me gustaría, doctor, terminar, antes de dar paso al último bloque, preguntarte, ya que bueno, pues usted ha dedicado gran parte de su trayectoria profesional al estudio y a la relación que existe entre el consumo de drogas de abuso y muchas de estas enfermedades, quería preguntarte la importancia que tiene,
bueno, pues un estilo fomentar, un estilo de vida saludable en la prevención del consumo de este tipo de drogas. No hablo solamente a nivel de, bueno, pudiéramos pensar en adolescentes o gente joven como hemos tratado, sino un poco abriendo el abanico en todas las edades. ¿Qué recomendaciones se podrían decir? No para no caer en malos hábitos como tabaquismo, alcoholismo o consumo de drogas, pero ¿qué se podría hacer para activar o buscar esos circuitos de recompensa fuera del consumo de este tipo A de... ver, la base de todo es la familia. Sí, Es decir, si una familia no tiene una alimentación sana, no tiene una vida sana y no exporta el tema de salud a sus hijos, pues entonces no pretenda que sus hijos, cuando tengan 15 o 20 años, adoptan hábitos saludables. no se desmadren. ¿Eh? Entonces, nosotros decimos siempre la importancia de la mesa. En la mesa es donde vemos si un hijo qué problema tiene, está deprimido, le ocurre algo, deja de comer o lo que sea. Quiere decir que a un hijo hay que seguirle día a día hasta los 22 años, 23 años, mientras lo tienes en casa y ayudarle a enfrentarse con situaciones críticas y no esperar a que se meta en un fregado porque tú has pasado del tema o porque tal. Hombre, ya entiendo que hay muchas familias divorciadas, hay mucha gente trabajando que no tiene tiempo de los hijos, hay mucha dejadez en muchos sitios, pero claro, al final tenemos una tasa de jóvenes descontrolados en la calle brutal. Pero por eso el trabajo tiene que ser familiar. La escuela no puede. Fíjate ahora el follón que se trae la escuela con el tema de la pornografía, que los chavales Sí, están viendo porno en el patio. Entonces, ahora aquí está, si quitamos el móvil o no, como han hecho otros países hasta los 16 años, hombre, es claro que una persona que va a estudiar no tiene que llevar un móvil para estar en clase. También en mi época se fumaba en clase y se quitó el tabaco en clase. Recuérdate en aquella época todo el mundo fumaba. Ibas sí, donde el cardiólogo y no queda tan lejos. el cardiólogo estaba con un puro en la boca. Coño. ¿Mm? Es verdad. Curiosamente, ves que la cifra de tabaco ha bajado, pero es que cuando se dice, ha sido la información que va, ha sido la tasa de mortandad. El tabaquismo en los años 60 era brutal con alcohol, tuvieron una tasa de mortandad muy alta y entonces diríamos que pasó como la heroína. A medida que iban muriendo heroinómanos, no salían nuevos. ¿Mm? Es decir, que la tasa de mortandad de tabaco y Lo iba alcohol agotando. Sí, se los fue llevando por delante, pero en este momento el 20% de la población sigue fumando y el 60% de la población sigue bebiendo. sí. ¿Mm? Desde luego, es algo Y sobre lo que segundo, hay que incidir. y segundo, nuestros hijos cuando salen a la calle, ¿qué se van a encontrar? Vamos, aquí no vamos a hablar. Ahora, te voy a contar algo muy curioso. El 21% de la población española masculina y 61% de la población femenina española le falta un sistema metabólico, se llaman quemadores lentos, y entonces no pueden quemar sustancias tóxicas. Resumen, que no pueden ser bebedores de alcohol ni de fumar porque les sienta fatal. Y esos son la población que se dedica a desayunar y a trabajar, porque no pueden ser golfos, no sé si me entiendes. Sí, sí, ¿Mm? sí, no, entendemos perfectamente Entonces, ese sí. 21% de jóvenes son los que dedican a andar en bici, a correr, a hacer deporte, a hacer una vida sana, pero no es que hagan una vida sana porque sí, es porque la insana no puede. Vamos, si fuman un cigarrillo lo pasan fatal, un día que fuman un caneto les pega un cuadro porque no metabolizan nada y no pueden beberse 3 cubas libres. Y el primer día que beben agarran una tan gorda que no vuelven a meterse el lío, pues como no metabolizan, entonces tenemos un porcentaje de población sana, 20 de varones, 60 de mujeres, que son las que llevan el país. Yo habría pensado, fíjate, yo habría pensado que más bien las causas serían al revés, o sea, el hecho de ser personas deportistas, que ahora que sean No, quemadores no, lentos, es al revés, precisamente lo que les mantiene más alejados de estos es al hábitos. revés. ¿Eh? Yo he Sí, visto equipos de deporte entero que entró drogas y desaparecieron. ¿Eh? El tema es al revés. Tú coges un colegio, chavales de 16, 17 años, que hacen todos deporte, entonces piensan en la calle y los que empiezan a meterse en líos el fin de semana, lo van dejando el deporte. Y los que quedan son los sanos. sí quedan Pero solos. cuando tú haces un estudio de ellos, te das cuenta de que no toleran el alcohol y el tabaco. ¿Mm? No es que van como todos, pero resulta que no pueden y entonces como tienen más tiempo libre, tienen más energía y encima tienen un metabolismo que les hace desayunar para tener más fuerza y energía porque es un metabolismo, pues son los que tiran para adelante. Ujú. Es, es muy interesante, sí. Ya que estamos hablando un poco de toxicología, doctor, quería preguntarte, bueno, y usted, dada su experiencia y conocimiento acerca de la toxicología que tienen, bueno, pues concretamente uno de los probables o posibles riesgos que podemos encontrar, que son los metales pesados. Hemos hablado anteriormente de los efectos nocivos que puedan tener a nivel cerebral, ya que, bueno, pues efectivamente
agravan situaciones de neuroinflamación, son neurotóxicos, van a fomentar claramente la neurodegeneración. Y sí que me gustaría preguntar, porque me parece que hemos roto un mito, ¿qué alimentos o cuáles son las fuentes más abundantes de estos metales pesados? No hablamos solo del mercurio, que probablemente y cuantitativamente sea el mayoritario, sino dónde están Mira, y cómo se se ha hecho almacenan. de moda la palabra metales pesados. Pero yo que hago metales pesados por bulbo de pelo, pero Ujú. metales pesados es la punta de un iceberg. Debajo de un metal pesado hay otros 50 o 100 sustancias tóxicas. Sí, sí, desde luego. Entonces, el problema es que todo lo que respiras, todo lo que comes, todo lo que bebes, todo lo que tal, puede tener sustancias tóxicas importantes que se juntan unas con otras. Entonces, el metal pesado, dice, sí, el mercurio, vale, pero el Roundup es mucho más grave. Lo que se echa al campo para que no haya el herbicida del Roundup Sí, es el sí, que nos produce sí. el problema del gluten. ¿Eh? Contra más Roundup, más presente con problemas de gluten, porque actúa sobre el funcionamiento de la célula, es un disruptor endocrino gravísimo, y entonces nos crea otro problema. Y claro, cuando haces luego análisis sí te encuentran metales pesados, pero es que cuando envías grasa a Estados Unidos para Y que saber no de lo qué va, sean. te salen 125, 130 sustancias tóxicas. Vamos, es decir, Sí. que es que yo me encontré hace poco con una mujer del sur que al hacer un análisis de estos me encontré que era de tercera generación, y todavía ya tenía TDT en el cuerpo. Mm. ¿Eh? Estamos hablando que el DDT se suspendió en los años 60. Pues todavía, 3 generaciones después, sigue apareciendo el DDT, que es una sustancia tóxica muy cabrona. Sí, ¿Mm? sí, se ha utilizado como modelo de inducción de Parkinson en modelos animales y simulando el Parkinson Tú del fíjate el mundo problema de rural, Parkinson obviamente. el problema de Parkinson que tenemos en Barcelona y el problema de Parkinson que tenemos en la zona de Lérida por la cantidad de fitosanitarios actuando sobre ella, ¿no? Sí. Ujú. Que además se juntan con los contaminantes ambientales, entonces se juntan unos con otros. Pues digo que el tema de metales pesados Sí, es la punta que nosotros vemos, igual sí, cuando vemos la vitamina D, pero cuando hay metales pesados, hay debajo, mucho dice, más, mucho más. ciertamente. ¿Eh? Hay Entonces una gran cantidad de dioxinas, tienes que, asociadas de microplásticos, tienes fenilos que, bicíclicos. y los microplásticos no se hemos metido todavía en ella, porque ahora están llegando por todos lados. ¿Qué hace un microplástico No, eso lo metido estamos dentro? empezando a ver ahora, o lo empezaremos a ver. Claro. ¿Qué hace un microplástico metido a nivel de mitocondrial? Pues ni te cuento, ya no sé lo que hará. ¿Eh? Pero el otro día aquí nos reíamos un poco porque habían hecho el gobierno vasco un estudio sobre delfines que habían llegado a la costa muertos y se habían encontrado que todos los delfines estaban intoxicados por medicaciones, que Mm. habían estado bebiendo agua con medicaciones. Entonces, Ya. Sí, pues sí, lógicamente ese es el problema de fondo. Si se contaminan mares, si se contaminan océanos, al final nuestra materia prima, nuestros productos frescos, evidentemente nos van a llegar a nosotros y cada vez más enriquecidos, ya que estamos pues al final de la a- escala a- tóxica. al final la escala tóxica, ¿no? Por eso defendemos las legumbres, porque teóricamente tienen cáscara. Defendemos una serie de productos, digamos, que se puedan salvar en la dieta. ¿M? E intentamos que la gente pues, consuma sustancias mínimamente intoxicadas, y que tengan un cierto control de garantía. ¿M? Desde Ahora se luego. busca la leche de 5 horas de pasto, tiene un sello que las vacas lo han comido hierba y que además no tiene metales pesados. Bueno, pues ya hay, con su sello. ¿Eh? Mm. Ahí tienes a los suizos dando la lata. Ves ahí arriba, en la parte de arriba de Suiza, donde comen las vacas que comen hierba, que no puedes entrar con ningún coche, solamente puedes ir carros de madera, para no contaminar esa leche que se puede Totalmente. utilizar luego en las dietas de limpieza. Vamos, es que Sí, son ¿eh? protocolos escrupulosos, pero ciertamente son rigurosos y buscan un beneficio, ciertamente. El éxito que tienen los portugueses con las leches de las Azores y de tal, porque claro, allí no hay ninguna fábrica, así que no hay ningún problema de contaminación. Claro. De hecho, doctor, preguntaba un poco esto porque a tenor de los suplementos de omega 3, como usted sabe, hay muchísimas calidades, hay muchísimos precios, hay muchísimos tipos, pero un aspecto del que tenemos que ser muy conscientes es de que sean productos seguros, limpios y con mínimos niveles de contaminantes marinos. No solamente hablamos de metales pesados, ahí entran en juego pues, otros compuestos como polifenilos bicíclicos, dioxinas, estos PCBs, que ciertamente, bueno, pues tiene que haber unos certificados de análisis que garanticen niveles mínimos, no vamos a decir nulos porque probablemente esto sea prácticamente imposible, pero sí, eh, ya digo, unos niveles, si no indetectables, mínimos y claramente avalados pues, por organizaciones como son GOE o la Farmacopea Europea. Digo esto porque al final la procedencia de estos aceites, al igual que nos comentaba sobre las Azores,
es importante, es decir, que vengan de zonas mínimamente contaminadas, que haya una lejanía a esas industrias contaminantes y ya de por sí, pues si en origen esa materia tiene unos depósitos de contaminantes marinos más bajos, pueda ser, pues ya digo, un producto mucho más seguro sobre el que trabajar, sobre el que enriquecer ese suplemento en omega 3 para tener un producto de calidad, pero ya digo, sin trasladar a su vez un problema a mayores, porque ciertamente, bueno, pues Hombre, los médicos como yo que trabajamos en ello nos fijamos mucho en los sellos. Cuando tenemos un producto en la mano, de dónde viene, quién lo ha hecho y cómo está. ¿Eh? No soltamos ahí a la que, que decir que te la estás jugando. Si vas a dar a una persona 3 gramos de fosfolípidos, ¿eh? Y los vas a dar diariamente, pues por lo menos asegúrate que sea de que tengan calidad, de calidad y desde que luego. sepa por dónde van, ¿no? Sí, ciertamente. Eso se tiene que seguir siempre. Hombre, yo creo que en este momento diríamos que se exige ya cada vez más un mayor control de los nutrientes para evitar que haya problemas. Por un lado, también fitosanitarios, porque muchos nutrientes son de la naturaleza y entonces tienes que tener un problema. Vamos, tú tienes una plantación que es ecológica y la de al lado no es ecológica y te llega el viento y resulta que tú estás metiendo un aceite de una sustancia, te estoy hablando, me da igual que sea cualquier planta, ¿no? Un aceite y resulta que el aceite viene contaminado por la de al lado, Claro, sí, tienes una ¿no? contaminación cruzada. Son aspectos sobre los que hay que tener especialmente cuidado porque ya digo, ya digo, en muchas ocasiones, si buscamos un suplemento, tiene que ser de calidad y lo que no puede hacer es generar un problema de toxicidad por otra parte, ciertamente. Eh, yo creo, vamos, no sé cómo iremos de tiempo, doctor, yo creo que podríamos ir Me concluyendo. parece que bueno, acelera un poco. Sí, sí, nada, simplemente nada, le iba a pedir en 1 o 2 minutos simplemente que bueno, nos pudiese dar una serie de recomendaciones o consejos a nuestros oyentes, ¿vale? Para fomentar un estilo de vida más saludable, que implique un menor consumo de tóxicos independientemente de dónde vivamos o residamos, ya sabemos que esto influye, para prevenir posibles desajustes nutricionales y que sirva también pues, un poco como una estrategia terapéutica y preventiva de muchas de las enfermedades que, bueno, pues vosotros en primera línea estáis viendo, tanto metabólicas como mentales, y al final ya hemos visto que están todas interconectadas. ¿Qué mensaje le podrías trasladar a modo de Bueno, el consejo que hacemos minuto? siempre es lo siguiente, que es decir, somos unos animales ¿eh? que hemos llegado hasta aquí después de millones de años de evolución y cualquier sustancia que no conocemos que trasplase en nuestro organismo, nuestra barrera encefálica o nuestro organismo, nos puede producir daños a largo plazo que no sabemos nunca. Es decir, que aquí no se juega con la vida y lo que hemos visto ahora que estamos jugando con la vida. ¿Qué ponemos? Siempre recordar que estamos células, que para que una célula funcione bien tiene que estar bien oxigenada, bien nutrida, bien descansada y no intoxicada. Esa es la ABC. Y luego que dure lo suficientemente tiempo, que la vejez también te la va a cargar. Entonces, todo el sistema que tienes es oxigenación. Todo lo que sea actividad física, en moverte y andar, te va a oxigenar el cuerpo. Vale. Segundo, todo lo que sean los nutrientes. No estamos hablando de alimentación, sino de nutrientes, que son los que necesita el ser humano para funcionar, no alimentarnos. Puedes comer una mierda, una palmera de chocolate, pero eso no estamos hablando de nutrientes. Estamos hablando de nutrientes, lo específico que necesita el sistema nervioso y las células del cuerpo humano. ¿Mm? Entonces, los nutrientes están en las sustancias de la naturaleza. ¿Mm? Todo lo que nace en la naturaleza, para arriba y para abajo, que es la verdura, la semilla, tal, y el animal que se come el nutriente, es lo que hemos comido siempre. ¿Eh? Es decir, que nuestra vida siempre ha dependido de lo que ha dado la naturaleza. ¿Mm? Sí, Lo que pasa es que no habíamos intoxicado la naturaleza, para que lo entendamos. Vale. Entonces, todo lo que sea buscar alimentos que tengan el mínimo ataque, diríamos, de cualquier sustancia tóxica, nos va a servir. El, Luego, el tema importante de la dieta. Los seres humanos lo que desayunan quema, lo que cenan engorda. ¿Por qué? Porque si no hubiésemos desayunado y tener fuerza, nos hubiesen comido los demás. Es decir, el que sale, nuestro antepasado que salía al campo a buscarse la vida, a cazar o a luchar, si iba débil y había uno más fuerte, se lo comía él. Así que eh, la energía que tenías que tener dependía de tu nutrición y tu fuerza. sí, ¿Mm? desde luego. Y luego todo lo que se cena se engorda. Es decir, que nuestra dieta importante es desayunar muy fuerte, cenar muy poco. ¿Mm? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que acumular grasa a la noche porque el día siguiente no tenemos que desayunar. Es decir, que eso lo que haría, bueno, pues llevas el jabalí, te lo comes entero, a dormir
eso se mete en grasa y el día siguiente que no has podido desayunar, esa grasa la reconviertes en energía. Es decir, nosotros no tenemos, nosotros, gracias a Dios, nuestra vida no Sí, hace no, no falta. funciona el ciclo de esta forma, sí. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando ves por la calle la gente que hace al día revés, engorda, 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 con lo cual, imagínate la inflamación. A mí me gusta como médico mucho manejar el pH en la saliva, porque es una prueba rapidísima de hacer, que en un segundo dado haces el pH en la saliva y te Sí, enteras cómo cantidad estás. de pH. Y en toda persona tenemos que mantener un pH de 6,7 para abajo. Si está de 6,7 para abajo, está ácido, está en zona de inflamación o en zona de cáncer. Y con una simple prueba, porque el médico le hace la orina, pero luego no se fija. ¿Mm? Una simple prueba en este momento del pH nos indica que tiene una persona con un metabolismo alterado. Y nuestra misión es hacer una historia como Dios manda, y saber qué sistema nutricional, qué vida hace la persona, qué ocurre para volverlo a reformar. ¿Mm? Entonces, un niño se va a desarrollar pues, con mucho amor, pero con también mucha dieta. Sí, desde luego. Te Pues agradecemos mucho, doctora Aizpiri, todas estas recomendaciones, esta síntesis y conclusión final. Yo creo que, bueno, hemos tratado aspectos muy, muy importantes, mucho más allá de, bueno, pues de los omega 3, sino en general de nuestra nutrición, de nuestro estilo de vida saludable y bueno, pues de la problemática que está poniendo en jaque nuestra salud y que, lógicamente, bueno, pues tenemos en nuestras manos la capacidad de actuar. Si no combatirlo completamente, al menos sí que modularlo o atenuarlo. Queríamos, bueno, yo personalmente y en nombre de todo el equipo de BEPS Biofarm y de Puro Omega, darte las gracias. Creo que ha sido un coloquio, una entrevista muy, muy interesante y que desde luego pues, pone en valor muchos de los aspectos clave de nuestra vida, de nuestra nutrición y también de la medicina. Así que, bueno, bueno, reiterarte el agradecimiento y por mi parte ha sido un placer. gracias a vosotros, ha sido breve y bueno, hemos tocado un poquito de cosas. ¿eh? Si alguien quiere abrir esas puertas y abrir esas ventanas que hemos abierto, pues que están por todos los sitios en información y además personalmente estoy en contacto y os puedo ayudar, ¿vale? Perfecto. Muy bien, nos quedamos con ello. Entonces, un placer, doctor. Un placer.